Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, su santuario predilecto para todo lo que acontece en el fascinante universo de las novelas y dramas que nos llegan directamente desde Turquía. No saben cuánto me alegra tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirnos en un nuevo torbellino de emociones y secretos. Hoy les tengo preparado un vídeo que estoy segura, los va a dejar completamente enganchados, tal vez incluso encendiendo la chispa de la pasión y el debate entre nosotros. Así que prepárense mentalmente porque hoy vamos a desentrañar un drama que se desarrolla fuera de las pantallas y que está generando un terremoto en los cimientos del fandom de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, como ya pudieron adivinar por el título, vamos a sumergirnos de lleno en el rumor que está sacudiendo los corazones y las mentes de todos. Es cierto, realmente cierto, que la familia de Kerem tiene una predilección por otra actriz, una que consideran más adecuada para su hijo, en lugar de Hande. Se esconde un drama oscuro y lleno de intrigas detrás de las cámaras, uno que nunca imaginamos. Vamos a diseccionarlo todo, cada detalle, cada matiz, para llegar al fondo de esta impactante revelación. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este jugoso chisme, que sé que están ansiosos por escuchar, les recuerdo como siempre que se suscriban al canal. Sí, ese botón rojo que parpadea allá abajo los está llamando. No lo piensen más y háganlo ahora mismo. Y por supuesto activen la campanita, ese pequeño icono que les asegurará no perderse ni un solo vídeo con las últimas noticias, los análisis más profundos y los chismes más candentes del mundo de las series turcas. Créanme, no querrán perderse nada. Su suscripción es mi combustible, lo que me impulsa a seguir trayéndoles contenido que los mantenga entretenidos y conectados con todo lo que aman de este apasionante universo. Ahora sí, dejemos atrás las formalidades y adentrémonos, sin más preámbulos, en el corazón del asunto. Como todos ustedes saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron, durante un tiempo que pareció un sueño, la pareja dorada de la televisión turca, gracias a esa química explosiva e innegable que irradiaban en la exitosísima serie Sen Kalkam, que aquí en Latinoamérica conocemos bajo el título de Llamas a mi puerta. Su relación, para deleite de todos sus fans, trascendió la pantalla y se transformó en un romance real, un cuento de hadas moderno que hizo suspirar a millones de fans en cada rincón del planeta. Pero como suele suceder en el a menudo impredecible mundo del espectáculo, el cuento de hadas, lamentablemente, llegó a su fin. La pareja, para sorpresa y desilusión de muchos, decidió tomar caminos separados, dejando a sus seguidores con el corazón roto y un mar de preguntas sin respuesta flotando en el aire. Y es aquí precisamente donde entra en juego nuestro jugoso rumor del día. ¿Qué papel, si es que alguno, jugó la familia de Kerem en esta ruptura que sacudió al mundo del entretenimiento? Es verdad, como se susurra en los pasillos, que nunca aprobaron del todo la relación de su hijo con Hande, que tenían reservas y dudas sobre su compatibilidad. La tensión, señoras y señores, es tan palpable que se podría cortar con un cuchillo. Pero antes de que nos sumerjamos aún más en este escandaloso culebrón, detengámonos un momento para repasar, aunque sea brevemente, las carreras de estos dos talentosos actores que han conquistado nuestros corazones. Empecemos, como no podía ser de otra manera, por la reina de la belleza y el talento, la inigualable Hande Erçel. Hande, más allá de su innegable atractivo físico, ha demostrado con creces ser una actriz versátil y con un talento que desborda la pantalla. Su primer papel importante, el que la catapultó a la fama, fue en la serie Güneşinkler, donde interpretó a la carismática Selin Yılmaz. Esta serie juvenil le abrió las puertas del estrellato y la consolidó como una de las actrices más prometedoras de Turquía, un nombre a tener en cuenta en la industria. Pero fue sin duda alguna su interpretación magistral de Eda YLDZ en Sen Kalkam, lo que la catapultó a la fama internacional, convirtiéndola en un fenómeno global. Su química con Kerem era palpable, electrizante y la serie se convirtió en un éxito sin precedentes, traducida a decenas de idiomas y vista por millones de personas en todo el mundo. Hande se convirtió en un ícono, un referente para toda una generación. Ahora centrémonos en Kerem Bürsin, el galán turco que ha conquistado corazones en cada continente. Kerem tiene una historia un poco diferente a la de Hande, un recorrido particular que lo distingue. Él vivió muchos años en Estados Unidos, donde estudió actuación y participó en algunas producciones de Hollywood, nutriéndose de la experiencia y perfeccionando su arte. Sin embargo, sintiendo el llamado de su tierra, decidió regresar a Turquía para probar suerte en la industria del entretenimiento de su país. Su primer papel importante fue en la serie Güneşi Beklerken, donde interpretó al inolvidable Kerem Sae.
Esta serie le valió el reconocimiento del público turco y lo consolidó como uno de los actores más populares y cotizados del momento, un nombre que resonaba con fuerza en la industria. Al igual que Hande fue su papel en Senkalkapm, lo que lo catapultó a la fama internacional, convirtiéndolo en un ídolo de masas. Su interpretación de Serkan Bolat, el exitoso y frío arquitecto que contra todo pronóstico se enamora perdidamente de Eda, fue simplemente magistral, un derroche de talento y carisma. Su química con Hande era innegable y la serie se convirtió en un fenómeno global que arrasó con todo a su paso. Ahora que ya hemos repasado brevemente las carreras de estos dos talentosos actores que han marcado una época, volvamos al drama que nos compete, al meollo del asunto. ¿Es cierto que la familia de Kerem prefiere a otra actriz, una que consideran más adecuada para su hijo? Los rumores, como suele suceder en estos casos, comenzaron a circular poco después de la ruptura de la pareja, alimentados por fuentes anónimas y filtraciones a la prensa. Algunas fuentes cercanas a la familia Bursin, supuestamente, afirmaban que nunca habían estado del todo de acuerdo con la relación de Kerem con Hande, que tenían reservas y dudas sobre su futuro juntos. Al parecer tenían una imagen muy específica, casi idealizada, de la mujer ideal para su hijo y Hande, a pesar de su belleza y talento, no encajaba del todo en ese molde, no cumplía con sus expectativas. Se dice incluso que la familia Bursin, especialmente la madre de Kerem, siempre ha tenido una gran admiración por otra actriz turca, una que consideran un ejemplo a seguir, Serenay Sarıkaya. Serenay es una actriz muy talentosa y respetada en Turquía, con una carrera sólida y una imagen pública impecable, un perfil que encaja a la perfección con los estándares de la familia Bursin. Serenay saltó a la fama con su papel en la serie Lale Devri, donde interpretó a la inolvidable Yeşim Takran. Posteriormente protagonizó la exitosísima serie Medcezir, la adaptación turca de la famosa serie estadounidense de O.C., donde interpretó a Mira Beylice, un papel que la consagró como una de las actrices más importantes de Turquía. Su interpretación fue aclamada por la crítica y la consolidó como un referente en la industria. Además de su talento actoral, Serenay también es conocida por su belleza y su estilo impecable, que la han convertido en un icono de la moda. Ha sido imagen de varias marcas importantes y ha aparecido en las portadas de las revistas más prestigiosas de Turquía, consolidando su estatus como una celebridad de primer nivel. Su imagen pública es muy cuidada y se la considera un ejemplo a seguir para muchas jóvenes turcas, una figura a la que aspiran a emular. Se rumorea, con insistencia, que la madre de Kerem siempre ha visto a Serenay como la pareja perfecta para su hijo, la compañera ideal para compartir su vida. Ambas son mujeres exitosas, talentosas y con una imagen pública impecable, tres cualidades que las hacen destacar en la industria. Además, Serenay proviene de una familia tradicional y respetada, lo que la convierte en una opción aún más atractiva para la familia Bursin, que valora la tradición y el respeto por las normas sociales. Por supuesto, es fundamental recordar que todo esto son solo rumores, especulaciones que circulan en los medios y en las redes sociales. Ni Kerem, ni Hande ni Serenay han confirmado ni desmentido estas informaciones, manteniendo un silencio que solo alimenta aún más la intriga y la especulación. Sin embargo, la falta de declaraciones oficiales, lejos de calmar las aguas, solo ha alimentado aún más la especulación, convirtiendo este rumor en un tema recurrente en los medios y en las conversaciones de los fans. Es importante recordar que la vida personal de los famosos es solo eso, personal. No tenemos derecho a juzgar sus decisiones ni a entrometernos en sus relaciones, ya que no conocemos todos los detalles ni los motivos que los llevan a tomar ciertas decisiones. Sin embargo, como fans, es natural que sintamos curiosidad por sus vidas y que queramos saber más sobre sus relaciones y sus dramas, ya que nos sentimos conectados a ellos de alguna manera. Pero volviendo al tema principal de este vídeo, es innegable que la ruptura de Hande y Kerem ha generado mucha controversia y especulación, convirtiéndose en un tema recurrente en los medios y en las redes sociales. La teoría de que la familia de Kerem prefiere a Serenay es solo una de las muchas que han surgido en los últimos meses, alimentada por la falta de información oficial y por la sed de los fans por conocer la verdad. Otra teoría que ha circulado con fuerza es que la relación de Hande y Kerem se vio afectada por sus apretadas agendas de trabajo, que los mantenían separados durante largos periodos de tiempo. Ambos son actores muy solicitados y tienen proyectos en diferentes países, lo que dificulta mantener una relación estable y duradera. Se dice que la distancia y la falta de tiempo juntos fueron factores determinantes en su ruptura, erosionando el vínculo que los unía. También se ha rumoreado que la relación de Hande y Kerem se vio afectada por la presión de los fans,
que los acosaban constantemente con preguntas y exigencias sobre su relación. La pareja era constantemente seguida por los paparazzi y sus fans, que querían saber cada detalle de su relación, desde sus citas hasta sus planes de futuro. Se dice que esta presión constante terminó por desgastar la relación, haciéndola insostenible. Sea cual sea la verdadera razón de su ruptura, lo cierto es que Hande y Kerem ya no están juntos, y ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, enfocándose en sus proyectos personales y profesionales. En cuanto a Seriney, ella también ha seguido adelante con su carrera, consolidándose como una de las actrices más importantes y respetadas de Turquía. Actualmente se encuentra trabajando en varios proyectos importantes y sigue siendo una de las actrices más populares y queridas por el público. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues la verdad es que no lo sabemos con certeza, ya que solo podemos especular basándonos en rumores y filtraciones. Los rumores son solo rumores y la verdad solo la conocen Hande, Kerem y sus familias. Lo que sí podemos decir es que el drama turco no solo se limita a las pantallas, sino que también se desarrolla en la vida real, con giros inesperados y momentos de tensión que nos mantienen enganchados. La vida real también tiene su propio guión, lleno de intrigas y pasiones. Y hablando de giros inesperados, no podemos olvidar mencionar otra serie turca que ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses, Yarg. Esta serie, protagonizada por Kaan Urgankolu y Pınar Deniz, ha cautivado al público con su trama intrigante y sus personajes complejos, convirtiéndose en un éxito de audiencia. Yarg es un drama judicial que sigue la historia de un fiscal y una abogada que se ven obligados a trabajar juntos para resolver un caso de asesinato, enfrentándose a dilemas morales y a secretos oscuros. La serie ha sido elogiada por su guión inteligente, sus actuaciones convincentes y su ritmo trepidante, que mantienen al espectador al borde del asiento. Lo que hace a Yarg tan relevante para el tema de este vídeo es su capacidad para explorar las complejidades de las relaciones humanas, mostrando cómo las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias devastadoras en nuestras vidas y en la de los demás. Los personajes de la serie se enfrentan a dilemas morales difíciles y deben tomar decisiones que tienen consecuencias significativas, poniendo a prueba sus valores y su lealtad. La serie nos invita a reflexionar sobre la justicia, la venganza y el perdón, planteando preguntas difíciles sobre la naturaleza humana y sobre el sistema legal. Otro drama turco que vale la pena mencionar es Aşk Memnu, un clásico de la televisión turca que ha trascendido fronteras. Esta serie, protagonizada por Beren Saat, Van Tatlı y Nebahat Zere, cuenta la historia de un amor prohibido entre Biter Ziyagil, una joven y bella mujer, y Belul Aznedar, el sobrino de su rico y poderoso esposo, Adnan Ziyagil. La serie ha sido elogiada por su trama intensa, sus personajes complejos y sus actuaciones memorables, convirtiéndose en un referente del género. Aşk Memnu es relevante para el tema de este vídeo porque explora las consecuencias devastadoras de la infidelidad y la pasión desenfrenada, mostrando cómo un amor prohibido puede destruir vidas y familias. Los personajes de la serie se ven atrapados en un torbellino de emociones que los lleva a tomar decisiones que cambian sus vidas para siempre, enfrentándose a la culpa, al remordimiento y a la soledad. La serie nos muestra el lado oscuro del amor y nos advierte sobre los peligros de dejarse llevar por los impulsos, invitándonos a reflexionar sobre la importancia de la lealtad y el respeto en las relaciones. Y hablando de amores prohibidos, no podemos olvidar mencionar la serie Fatmagül Unsuku Ne, un drama impactante que aborda temas sensibles y relevantes. Esta serie, protagonizada por Beren Saat y Engin Akyürek, cuenta la historia de Fatmagül Ketenci, una joven que es víctima de una violación en grupo, mostrando su lucha por superar el trauma y reconstruir su vida. La serie ha sido elogiada por su valentía al abordar un tema tabú y por su capacidad para generar conciencia sobre la violencia sexual. Esta serie es relevante para el tema de este vídeo porque nos muestra la importancia de la empatía y la solidaridad en momentos de crisis, invitándonos a ponernos en el lugar de las víctimas y a brindarles apoyo y comprensión. La serie nos invita a reflexionar sobre el impacto de la violencia sexual en las víctimas y nos anima a apoyar a quienes han sufrido este tipo de trauma, promoviendo una cultura de respeto y prevención. Bueno amigos, llegamos al final de este vídeo lleno de drama y chismes turcos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. En resumen, hoy hablamos del rumor que está sacudiendo el fandom de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Es cierto que la familia de Kerem prefiere a otra actriz? También repasamos las carreras de Hande, Kerem y Seriney, y exploramos algunas de las teorías que han surgido en torno a la ruptura de la pareja.
Además, mencionamos algunas otras series turcas que abordan temas relevantes y que vale la pena ver. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo este drama? ¿Creen que la familia de Kerem realmente prefiere a otra actriz? ¿Cuál es su serie turca favorita de todos los tiempos? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre nuestras series favoritas. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo con las últimas noticias, análisis y chismes del mundo de las novelas turcas. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. Adiós.